Hola, hola, mis queridos mortales. Les habla Julieta BS, la psiconesta, creadora de Psicóloga Honesta con Alma Negra. Recuerden por favor seguirme en mis redes sociales como psiconesta, Psicóloga Honesta con Alma Negra o visitar mi página web www.psiconesta.com. Bueno, recuerden que psiconesta es con PS, ojo, www.psiconesta.com. Bueno, me encanta hacer este video. Hace rato no hacía videos, no los acompañaba, no les contaba absolutamente nada. Y es porque la cuarentena pues aumentó un poquito el trabajo, las demandas que tenían, aparte mi ansiedad también se aumentó un montón. Entonces no tuve tanto tiempo para dedicarle a mis redes, sin embargo ya todo está volviendo a la normalidad, así que aquí estoy en este nuevo video y espero volverlos a tener muy pronto por acá. Bueno, el día de hoy no les vengo a hablar ni de amores tóxicos, ni de relaciones tóxicas, ni siquiera de ansiedad. El día de hoy quiero un espacio diferente en este Sin Máscaras y traje pues la opinión que tengo acerca de una serie que salió apenas el 22 de mayo en Netflix. Es una serie que ha dado como mucho de qué hablar, se llama Control Z y pues les digo mortales que tampoco me contuve y me la vi y pues aquí les tengo el análisis de los personajes, así que alerta de spoiler, alerta de spoiler. Sí, si usted no se ha visto la serie, le recomiendo que solamente se lea la entrada al blog en las psiconotas y ahí vas a poder encontrar pues una invitación, un poquito de qué trata esta serie, pero si ya te la viste, pues te invito a que veas un poquito acerca de la opinión que tengo de los personajes que voy a analizar el día de hoy y que me compartas en los comentarios de este video si precisamente tú estás de acuerdo o no con este análisis, si puedes destacar algunas otras cosas y bueno, demás. Bueno, sin más y más, vamos a comenzar y voy a comenzar este video contándoles pues que Control Z es una serie de Netflix, es una producción que es mexicana, es latinoamericana, nos va a contar un poquito acerca de esa etapa de adolescencia que hay o que pasan en este momento nuestros chicos aquí en Latinoamérica. Resulta que me parece una serie muy interesante, como les dije en la nota del blog, pues precisamente por las temáticas que aborda, porque tiene personajes que le dan un giro diferente a la historia y pues el día de hoy les voy a hablar de algunos personajes de la serie. No los voy a abordar a todos, por ejemplo, en este video no voy a hablar ni de Javier ni de Natalia, em, porque siento que son personajes a los que les falta todavía que la historia nos cuente un poquito más. Nos hace falta que se desarrollen un poquito más estos personajes, por lo que creo y tengo completamente fe en que vamos a tener una segunda temporada para ver un poquito más de lo que pasa con estos personajes y para poder analizar un poco más de su historia. Sin embargo, en esta psiconota sin máscaras les voy a hablar un poquito acerca de otros personajes. Por ejemplo, el personaje de Isabela. El personaje de Isabela es un personaje muy interesante, me parece que le aporta, es uno de esos personajes que le aportan un giro o una temática diferente a la típica historia de los adolescentes en un colegio. Resulta que Isabela, eh, bueno, digamos que es un personaje muy genial, un personaje que tiene mucho por qué explotarse, em, tiene demasiadas cosas y demasiado potencial. Sin embargo, siento que la serie se queda un poquito corta y siento que la serie es un poquito injusta con Isabela porque en sí no hay un trasfondo. O sea, el personaje de Isabela se resume muchas veces en la pantalla a su cambio de sexo y a lo que ocurre cuando los demás se dan cuenta de ese cambio de sexo y a ella pues simplemente hay una manifestación de tristeza, ¿cierto? De ciertas cosas que pasan con ella, pero siento que dejan de lado como, bueno, todo su proceso, dejan de lado muchas cosas, sus anhelos, sus sueños. Siento que todavía es un poquito injusto ese papel de Isabela porque querían hacerlo muy protagónico y pues digo que fue muy chévere, fue un acierto haberlo puesto o haberlo incluido dentro de la serie, pero siento que se pudo haber explotado muchísimo más porque siento que deberían haber mostrado un poco más acerca de esta mujer eh, que simplemente se quedó en el hecho de que tuvo un cambio de sexo y como la reacción que hubo cuando la gente se enteró y no sabía.
Entonces pienso que sí hubo más, faltó un poquito más por explotar en este personaje de Isabela, pero parece que soy la única que lo piensa porque he leído otras reseñas, he visto otros videos y la mayoría están de acuerdo con que el personaje fue muy explotado y que de hecho pues ya se desarrolló por completo en esta temporada. Sin embargo, yo pienso que sí es como justo con la comunidad LGTBI que se le dé más profundidad al personaje, que nos muestren un poquito más de sus sueños, de sus anhelos, que la muestren como persona, como mujer, un poco más y no que se queden simplemente en el hecho de que es una chica que sufrió un cambio de sexo, que pasó, mejor dicho, por un cambio de sexo. Entonces me parece que es un personaje al que le sigue faltando como algo dentro de la historia. Sin embargo, no estoy muy segura de que vayan a seguir desarrollando este personaje en la segunda o tercera temporada, pues si en algún caso llega a salir. Y si no, pues sería una pena porque en serio que hay muchísimo potencial en Isabela. Bueno, pasemos a María y Pablo. María que termina siendo la conejita de Pablo, que es el novio de Isabela. Me gustan mucho estos personajes porque igual son como típicos, se han vuelto casi arquetípicos, se han vuelto casi arquetípicos en las historias juveniles, porque es la típica amiga que traiciona a una de sus amigas que está confundida porque se enamora de quien no debe, finalmente pues que termina embarrándola y se embaraza de quien no debe, termina sola en la historia sin saber qué hacer. O sea, es un personaje súper típico, es una historia recurrente, es una historia que ha ocurrido muchas veces y que sigue ocurriendo en la actualidad. De hecho, por eso se persiste en ese tipo de personajes y se han vuelto historias, como les decía, casi arquetípicas en todas las historias adolescentes. ¿Se acordarán o estarán de acuerdo conmigo? Dígame en los comentarios, por favor, si ustedes también creen que ese tipo de historias adolescentes siempre tienen la misma estructura y siempre tienen una amiga que traiciona a su mejor amiga con su novio y etc., como le pasa a María la conejita. Como les digo, esta serie tiene muchas puertas, como que nos dicen que va a haber una segunda temporada. Por ejemplo, ¿qué pasa con el embarazo de María? Es una gran pregunta que nos queda al finalizar la temporada, porque pues María está embarazada, la conejita está embarazada, y ya Pablo dejó claro que él es el otro arquetipo que no puede faltar en la serie adolescente, que es como el típico deportista, que es el super galán, pero que a la hora de la verdad no sabe enfrentar sus responsabilidades y no está preparado para la vida real. Ese es Pablo, un poquito en esta historia, y siento que en estos personajes pasa un poco lo mismo que pasa con Isabela, y es que lo que nos muestran de ellos es muy superficial y siento que todavía se puede ahondar un poquito. O sea, le tengo fe a la serie, pienso que Control Z tiene mucho que aportar. Siento que tiene una mirada, perspectiva, giros y tramas diferentes a la típica historia de los adolescentes, como les dije, con algunos giros que da y sobre todo con los personajes, pero principalmente en esos tres personajes que son Isabela, María y Pablo, siento que igual se quedan un poquito cortos en cuanto a la exploración de esos personajes y a que nos muestren un poquito más de lo que son ellos. Por otro lado, tenemos el caso de Jerry. Recuerden que Jerry es el bully que le hace pues matoneo a Luis. Y cuando el hacker expone los secretos de todos, pues cuenta que a Jerry le gusta ver porno gay. Resulta que, pues bueno, analizando varias perspectivas de este personaje, me parece que, bueno, primero que todo es un personaje magistral. Pienso que hacen, pues, digamos que ahondan un poco más acerca de la vida de este personaje, de lo que quiere, lo que no quiere, de lo confundido que se encuentra con su propia sexualidad. Pero eso no es todo. La historia nos deja ver cómo es el padre de Jerry y realmente lo muestra como un hombre supremamente machista que pues aprueba la violencia para resolver los conflictos. Esto nos da una luz de pues cómo habrá sido la crianza de Jerry, cómo habrá sido la manera en la que lo ha tratado su padre y la manera en la que le ha enseñado a resolver los problemas, a defenderse y sobre todo a ser un hombre de verdad. Esto es muy importante para la historia porque pues precisamente Jerry tiene tanto miedo de esos deseos y de ese interés o esa curiosidad que le está desatando su propio sexo, pues que termina por esconderlo, termina por estar viendo porno gay a escondidas y
Obviamente no tiene la confianza de contarle a sus padres, pues porque su papá es un poco machista y no va a ver de buena manera que su hijo esté pues viendo porno gay. De hecho, se puede ver claramente en la escena en la que el papá le quita el celular, el computador y todos los aparatos electrónicos, pues precisamente para que no siga viendo porno gay. Ahí vemos cuál es la manera de actuar de esta familia. Miren que, o sea, si creen que hay un problema con el chico, si creen que pasa algo malo, pues sería bueno acudir como a una terapia de familia o a otras alternativas para mejorar esa relación, pero el actuar del padre es simplemente quitarle la posibilidad de acceder al porno gay en lugar de hablar con su hijo o simplemente aceptar que su hijo tiene una orientación sexual diferente a la de él y que es tan válido como cualquier otro. Entonces, en esa parte, pues me parece que la historia es muy acertada, que nos muestra pues un tipo de crianza donde el machismo es supremamente marcado. De hecho, se nota que la mamá de Jerry es casi un adorno dentro de la historia y bueno, igual este patrón empezará a abusar de Luis. Me parece muy interesante porque nos muestra que es un chico que vive frustrado, pues Jerry es un chico que vive frustrado con su propia vida y él está tratando de lidiar con su propia frustración al pues estar agrediendo a Luis, al hacerle un poquito de bullying y de pronto tramitar sus emociones de una manera que no es tan acertada, pues porque obviamente, como les dije, las estrategias de afrontamiento que aprendió de sus padres, la forma de actuar de resolución de conflictos, pues ha sido a los golpes, como ya lo hemos sabido. Hay algo más que me parece interesante dentro del personaje de Jerry y es que puede haber existido o no un abuso sexual. Lo que sí es claro pues que ha existido es un abuso psicológico y físico, sobre todo por parte de su padre. Hay que entrar a mirar si de pronto en la historia de Jerry, si en la segunda temporada o luego nos da la posibilidad Netflix de entrar un poquito más en esa serie y ver un poco más del personaje de Jerry, de cómo fue su infancia, de qué pasó para que él termine siendo este chico bully que pues termina matando a Luis y que finalmente nos muestra que por dentro tiene algunos sentimientos bonitos porque incluso va y acompaña a la mamá de Luis en el hospital, se arrepiente de lo que le hizo a Luis, pero sigue sin aprender la lección al final porque va y culpa al hacker de la muerte de Luis. Es decir, él siente que él no tiene responsabilidades sobre la muerte de este chico y recordemos que él fue el que lo golpeó hasta casi matarlo y finalmente él no se logra parar del coma inducido. Entonces es muy interesante cómo este personaje sigue culpando a otros de las acciones de sus propios actos. Eso es muy interesante. Y en segundo lugar es muy interesante que sea él el abusador pues de Luis porque como les dije puede darnos una pista de que él ha sufrido otro tipo de abusos en el pasado y esto puede ser la repercusión o esto puede ser lo que lo ha llevado a tramitar de esa manera tan desacertada sus emociones y su propia frustración con la vida. Entonces es un personaje bastante interesante, es pues pienso que hay mucho por donde ahondar en este personaje. Pienso que Netflix le atinó muy bien a la construcción de este personaje porque como les digo nos deja ver un poco de su entorno familiar y nos da las razones de por qué por qué Jerry se comporta como se comporta y finalmente nos abre la posibilidad a, bueno, ¿será que simplemente Jerry está replicando el abuso que ha vivido? Ahí nos queda como la pregunta, sin embargo, como les dije, si algo claro es que no se hace responsable de sus propios actos porque al final termina culpando al hacker de la muerte de Luis y no se hace responsable, porque bueno, una cosa es que por haber sido abusados tengas ese tipo de impulso de abusar de los demás, pero es una elección propia el llegar a abusar de otro ser humano, el llegar a agredir, el hacer bullying tampoco es una excusa el hecho de que te hayan agredido, te hayan abusado, no es necesario que lo repitas, aunque la cadena del abuso es una realidad y por eso es tan importante que cuando una persona haya sido abusada durante su infancia, durante su adolescencia o cualquier etapa de su vida, acuda a un tratamiento psicológico, acuda a tramitar aquello que le pasó para que esto no tenga otro tipo de repercusiones más adelante. Como en el caso de Jerry, donde les digo que obviamente hay un abuso físico y psicológico y nos queda la puerta o nos queda la duda de si hay algún tipo de abuso sexual.
Al final, el hacker le dice a Jerry que Luis estaba enamorado de él. Esto me parece un poquito reforzado en la historia porque de hecho no hay ningún elemento, no hay ninguna señal durante toda la trama que nos diga que efectivamente Luis está enamorado de Jerry. Si fuese al revés, me parecería muy interesante porque podría ser que Jerry es gay, está enamorado de Luis, no sabe cómo afrontar esto que siente y lo que hace es repudiarlo, lo que hace es tratar de acabar con esa tentación que le está produciendo aquello que el papá desaprueba, aquello por lo que le han dicho toda la vida que tiene que ser un hombrecito o aquello o el discurso pues que tenga su padre, que ojalá en una segunda o tercera temporada nos dejen explorarlo un poquito más, porque repito, es muy acertado lo que hace Netflix, es muy acertado la productora en haber construido este personaje, eh, pero siento que todavía nos pueden ofrecer un poquito más de esa historia, se puede explorar un poco más y nos pueden dar muchísimas más respuestas de ese comportamiento de Jerry. Bueno, hablando de ese sacón de onda con el cambio en la sexualidad de Luis, pues con ese cambio repentino, ese giro dramático donde dice que Luis nunca se defendía porque estaba enamorado de Jerry, pues yo tengo una teoría completamente diferente. Espero que la productora y Netflix en general no me la derroquen así de triste o de tajo, porque me parecería muy triste para la historia. Como ya les dije, el hecho de que supuestamente Luis estuviese enamorado de Jerry es algo completamente rebuscado, es forzado, es algo que no se conecta mucho con el personaje. Realmente debería ser Jerry el que está enamorado en secreto de Luis. Y finalmente que Luis, pues Luis se nota que es un chico temeroso, un chico que ha sido sobreprotegido por su madre. La historia de Luis y la historia de Jerry nos muestra que ninguno de estos tipos de crianza, o sea, ni llegar a los golpes y al abuso con los hijos, no es un tipo de crianza muy efectiva, y que la sobreprotección o el querer arreglar la vida y los problemas de tus hijos por tus propias manos tampoco es un buen tipo de crianza. Esto lo vemos pues porque ya vimos que en el caso de Jerry se convierte en un bully que no es capaz de afrontar su propia sexualidad y sus gustos, y en el caso de Luis tenemos un chico que por temperamento se nota que es una persona pasiva, se nota que su reacción biológica frente al miedo es simplemente quedarse paralizado, porque hay gente que se queda paralizada cuando tiene miedo y eso es completamente normal, es biológico. Ojo, Netflix, no tienen que decir que Luis era gay y que estaba enamorado de Jerry para poder explicar por qué no se defendía. Realmente hay una explicación biológica supremamente creíble, que pasa en la vida real incluso, y son que hay personas que reaccionan de esa manera por biología, hay personas que por biología reaccionan de una manera más agresiva, hay personas que por biología se quedan paradas y completamente estupefactas frente a lo que les está produciendo miedo. Entonces es completamente normal que Luis actúe de esa manera, y pienso que es demasiado rebuscado que digamos que estaba enamorado de Jerry. Algo que me parece muy interesante es que se ve y se deja en evidencia por completo que la mamá de Luis es una mamá que no lo deja resolver los problemas por él solo. O sea, esto es un tema delicado, es un tema coyuntural y es un tema supremamente polémico, pero realmente a los hijos hay que enseñarles a resolver los problemas por sí solos, porque los papás no van a estar ahí todo el tiempo al lado de los hijos, protegiéndolos bajo su ala para que nada malo les pase en la vida. No, lo que hay que hacer es enseñarles, darles herramientas para solucionar problemas, confianza en sí mismo para que lo puedan hacer, y enseñarles una escala de valores que le permitan vivir en sociedad. Con eso es más que suficiente para que los niños salgan al mundo, lo puedan explorar con tranquilidad y usted pueda estar tranquilo acerca de las acciones y decisiones que tomen sus hijos. Sin embargo, cuando hay un tipo de paternidad donde los padres casi que ni dejan crecer a los hijos, sino que todo el tiempo están sobreprotegiéndolos, pueden existir este tipo de dificultades como las que le pasa a Luis. Luis no sabe manejar las emociones, Luis no sabe qué hacer con sus problemas, Luis no sabe de resolución de conflictos, Luis no sabe defenderse en la vida real. Entonces es importante pues analizar un poco más de la mamá de Luis, porque vemos que también es una mamá que está sola, es una mamá que parece que lo único que tiene en la vida es a su hijo,
Y eso también nos puede indicar qué clase de hombre pudo haber sido el papá de Luis. No sabemos por qué, no hay nada del papá de Luis, no sabemos si está muerto, no sabemos si está en otro lugar, no sabemos si se divorció de su mamá o simplemente nunca ha tenido papá. Eso me parece que puede ser el giro interesante de esta historia, porque Luis es una persona perturbada y se nota no solamente por los dibujos, sino por su constante temblor, bueno, por varias cosas, su nerviosismo, su ansiedad. Hay varias cosas que ponen en evidencia que algo no está bien con Luis, aparte del bullying. Y eso es algo muy importante porque vuelve y se repite la escena del abuso. Entonces, Luis es un chico que se queda paralizado frente al abuso. No sabemos si en su vida hubo antes otros abusadores que, pues, ante los que él también se sintiera impotente, pequeño y no se defendiera. Entonces, esto puede ser muy interesante, puede ser un giro dramático para la historia, el hecho de que, por ejemplo, el papá de Luis lo hubiese abusado de pequeño y de pronto la mamá de Luis en algún momento lo mató por defender a su hijo o algo así, bien interesante, bien loco. Podría ser mucho más interesante que la historia rebuscada de que Luis estaba enamorado de Jerry. Sin embargo, si se meten por ahí, pues bueno, ojalá nos den una buena explicación de qué era lo que sucedía ahí entre Jerry y Luis, pero démonos cuenta que es una relación tóxica, así sea de compañeros de clase, porque es un abusador que está encontrando a alguien que se deja abusar y es alguien que se deja abusar que está encontrando un abusador y se quedan ahí todo el tiempo. Entonces, hasta que algo sale supremamente mal, como pasó en el caso de Luis y Jerry, donde Luis queda en coma. Y bueno, finalmente, como ya ustedes se vieron la película, les advertí el spoiler, pues Luis al final no logra pararse de la cama. Entonces es importante que veamos y analicemos esa relación que tienen ahí Jerry y Luis. Pero repito, Netflix, por favor, no es necesario recurrir a que Luis estaba enamorado de Jerry para explicar su comportamiento. Bueno, finalmente, antes de que pasemos a otro personaje, los dibujos de Luis son bastante perturbadores. Sabemos que está muy aferrado a ellos, puede ser su único factor protector o puede ser como lo que lo ayude a estar bien o a estar regulado. Entonces vemos que evidentemente si hay algo que pasa con este chico y algo que está tratando de desahogar en esos dibujos, donde recordemos pues que vimos una lápida, vimos que dibujó a otro chico muerto completamente desnudo y bueno, ha dibujado como cosas un poco perturbadoras, pero es como su único escape o su única forma de tramitar. Sería muy, muy interesante, como les dije, andar un poco más en este personaje sin recurrir a pues la orientación sexual, porque no es la única explicación para este comportamiento que tiene Luis. Aparte que no hay por qué relacionar pues esa orientación sexual precisamente con una patología o pues con el bullying, porque no me parecería que está como muy acertado dentro de la historia, menos dentro del contexto latinoamericano, ¿cierto? Finalmente, bueno, tenemos dos personajes para cerrar este análisis. El primero que vamos a hablar es Sofía. Ese es un personaje que a mí propiamente me saca de onda un poco. A mí Sofía es un personaje que no me agrada mucho porque siento que ya es demasiado Sherlock Holmes. Siento que ya se pasan con el hecho de que sea tan observadora. Parece un detective de homicidios y esto como que me va sacando un poquito de onda porque no es normal que un adolescente sea tan observador y analítico. Sin embargo, pues bueno, sacando esa parte o dejándola de lado porque realmente es uno de esos factores o uno de esos giros que le aportan algo interesante y novedoso a la típica historia de adolescentes, pues el personaje de Sofía es un personaje bien constituido. Pues hay elementos que me gustan bastante, me gusta el hecho de que haya tenido que atravesar la pérdida de su padre, pues pérdida que luego ya se da cuenta que no es real, que su padre sí está vivo. Eso es muy interesante. Además, pues la forma en la que ella estaba lidiando con esa pérdida que es el cutting. Algo que me parece maravilloso es que, pues mire, si ustedes se dan cuenta, ella resulta en un centro psiquiátrico y en un centro psiquiátrico lo que parece que se hace, porque son solo 2 meses que ella está allá, pues se le están regulando los neurotransmisores, le está regulando todas las sustancias en el cerebro para que pueda ser de nuevo una persona normal, entre comillas, ¿cierto? Una persona que digamos no tiene ese tipo de alteraciones en este caso, el duelo que le ha producido la muerte de su padre. Sin embargo, en 2 meses no se hace una terapia psicológica y la terapia psicológica es fundamental,
para todo este tipo de temáticas, porque si no hay una terapia psicológica, pues fácilmente puede haber una recaída, como vemos en el mismo personaje de Sofía, que pues con todo esto que empieza a suceder en la escuela, con todo lo del hacker y todo lo que empieza a pasar, ella recurre nuevamente al cutting, a cortarse, a pasarse unas tijeras y simplemente verse sangrar. Esto es una acción muy interesante porque es casi un pedido de auxilio literal de las personas, porque al cortarse la persona recibe es una carga extra de neurotransmisores y esto nos puede decir que realmente es una persona que necesita una medicación, que necesita una regulación en su cerebro para dejar de hacer este tipo de cosas, porque puede ser simplemente que su biología se lo está pidiendo y ha encontrado una forma autodestructiva de hacerlo. Otra cosa es que el cutting realmente es un llamado a que hay algo que está mal, hay algo que hay que tratar. Y otra vez vuelve a aparecer este factor en la serie que me parece muy interesante. O sea, cada uno de los personajes tiene algo que tramitar más allá de un duelo por una infidelidad o más allá de la típica historia de los adolescentes. No, o sea, aquí nos estamos centrando un poquito más en esos personajes como personas y en lo que les ha ocurrido por esa infancia que han tenido, por esa historia, lo que los ha hecho ser lo que son en realidad. Bueno, finalmente quiero hablarles un poquito del personaje Raúl. Raúl, que termina siendo nuestro hacker. Realmente les voy a confesar que yo no esperaba que fuera Raúl, pero pues puede ser un poquito predecible desde el inicio. Resulta que Raúl, quiero que hablemos de él en varios aspectos y para analizar este personaje quiero que hagamos como casi un paso a paso. Y el primer aspecto que quiero que evaluemos son sus padres. Recordemos que los padres de Raúl son unos padres, bueno, que tiene un padre más bien que es corrupto, un padre que obviamente lo agrede físicamente porque como vemos en la historia, no una sino dos veces, pues él es herido por su padre, abusado, porque como vimos sus padres no se lo llevaron al huir, sino que lo dejaron en la ciudad para usarlo como peón y que pudiera ayudarles a robarse el dinero de la corrupción. Esto nos muestra muchas cosas, nos dice que él ha crecido en un entorno donde el engaño, donde el robo, donde la corrupción y todo este tipo de actos son completamente normales, donde su papá lleva toda la vida haciéndolo y donde él lleva toda la vida o creció, mejor dicho, en ese entorno. Cuando él pasa al colegio o a su segundo entorno, pues cuando los niños crecen empiezan a tener amigos y esos amigos son como ese segundo referente que tiene el niño de esas relaciones más allá de su familia. Entonces primero solamente tiene relación con su mamá, después tiene relación con su mamá y papá y el resto de la familia que tengan, hermanos, primos, tíos, y finalmente comienza a tener relación con el resto de su entorno a través de la escuela, a través de los entornos educativos donde los niños se alejan un poco de su familia y se vuelcan esa atención un poco más hacia esos amigos. Sucede que Raúl es traicionado por ese entorno, porque incluso el encargado de sistemas del mismo colegio es la primera persona en extorsionarlo. Así que él se da cuenta que incluso esas figuras vinculares y de autoridad dentro del colegio actúan y se comportan de la misma forma que su padre. Entonces esto le está reafirmando a él que la manera normal de actuar en su entorno es precisamente robar, mentir, extorsionar, ser corrupto. Eso está bien dentro de su entorno, ¿cierto? Esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar el personaje de Raúl, porque él se da cuenta que nadie es honesto con él. O sea, no son honestos sus padres, no son honestos los directivos del colegio, no son honestos sus amigos. Él se siente completamente solo en el mundo y pues recordemos que, como les dije, creció en ese entorno donde ese tipo de acciones están completamente normalizadas. La elección de pareja, esto me parece algo súper, súper, súper interesante del personaje de Raúl, y es que él termina enamorándose de Sofía, pero si ustedes prestan suficiente atención, la historia nos muestra que él no estuvo enamorado de Sofía siempre. Él comienza a enamorarse de Sofía cuando Sofía le habla de la honestidad y de lo fácil y lo bonita que sería la vida si nadie tuviese secretos. Y recordemos que él es un chico que ha crecido en un entorno donde todos se engañan, donde todos mienten, y el hecho de haber encontrado, digamos, entre comillas, una persona supremamente diferente a ese entorno,
lo pudo haber deslumbrado y lo pudo haber llegado a ver como algo increíble y por esto pues que su atención se empezó a centrar en Sofía. Sin embargo, ahí lo que es un poquito friki, lo que es un poquito raro, lo que empieza pues como a levantar sospechas es la forma que él se ingenia para llamar la atención de Sofía. O sea, él se crea casi que todo lo del hacker para llamar la atención de ella y como le dice cuando se pone la máscara para que ellos dos puedan cambiar juntos el colegio. O sea, él en serio tiene la fantasía de que haciendo lo que está haciendo como el hacker va a hacer un mundo mejor. Esto es muy interesante porque Raúl cree que él no está actuando mal. Raúl cree que él está actuando como actúa todo el mundo en su entorno, que es un comportamiento completamente validado y válido. De hecho, él se va sin ningún problema y si es inteligente, pues como ya lo ha demostrado, puede que en una segunda temporada logre incluso seguir en el mismo colegio porque incluso puede llegar a extorsionar al rector del colegio. Entonces, pues pienso que tiene como mucho por donde cortar todavía este personaje. Siento que se ha salido con la suya, que es un tipo súper inteligente, pero como les dije, el entorno en el que vivió, en el que creció, pues le mostró que la corrupción, la mentira, el engaño, todo eso está bien. Sus amigos lo reafirman y finalmente él elige una pareja que supuestamente le muestra todo lo contrario, pero él elige una forma muy extraña de llamar la atención de esa pareja. Ojo, que eso no es normal, o sea, no es normal secuestrar una persona para llamar su atención. Ojo, no es normal pues exponer a la gente o hacer ciberacoso a las personas simplemente para llamar la atención de alguien más. Esto no es sano, no es normal y en serio que si en algún momento lo llegan a pensar mortal es lo mejor, es buscar ayuda. Bueno, finalmente no es solamente la elección de pareja, como les decía, lo que hace, digamos que característico este personaje de Raúl, sino que también tiene mucho que ver todas las elecciones que va tomando a medida que pasa la serie de este personaje, porque él en lugar de denunciar quién fue la persona que lo estaba extorsionando en un primer momento, pues simplemente decide aliarse con esta persona, pagarle para salirse con la suya y empezar a darle un escarmiento a los demás, pues según él, para que empiecen a ser honestos, pero ni siquiera él es honesto. Entonces es algo muy interesante que plantea esta serie y este personaje de Raúl en particular, que eh, pues termina siendo el hacker, termina siendo la persona que expuso a sus amigos y pues precisamente ahí es que empieza a cobrar sentido porque es que empieza el interés en que Sofía sepa quién es el hacker y en que lo investigue y esa colaboración tan extraña que tiene él hacia Sofía para que se dé cuenta de todo y bueno, termine culpando al pobre Javier que creemos que es un bully de su escuela o no, igual como les dije en este video no quiero hablar de Javier porque siento que todavía faltan muchos elementos para poderles contar qué pasa. Igual, pues Javier es un chico que ha vivido un poco abandonado, miren que nunca vemos nada de su madre, el único que aparece de vez en cuando es su papá y parece que solo aparece o para salvarlo de problemas o para preguntar muy someramente cómo está. Entonces es un chico que también ha vivido abandono y que esas consecuencias de esa crianza o de ese tipo de vivencias que tuvo en su entorno durante el crecimiento, pues va a afectar de cierta manera su comportamiento en la vida adulta. Entonces, igual, como les digo, quiero esperar un poquito más, quiero ver si hay una segunda parte, si nos hablan un poquito más de los personajes de Natalia y Javier. Por ejemplo, estoy esperando con ansias qué es lo que le va a pasar a Natalia con la venta de drogas, porque este ya se puso en otro nivel. Y quiero saber un poquito más de la historia de Javier, como les he dicho en este corto video. Pues precisamente creo que esta serie es muy buena, tiene mucho potencial, tiene personajes y elementos bastante interesantes. Y bueno, recuerden que hoy hablamos de Isabela y lo mucho que falta explotar este personaje como tal de María la conejita y Pablo, que son muy arquetípicos. Hablamos también de Jerry y Luis, que supuestamente es la historia homosexual que hay detrás del bullying, pero pienso que Luis puede estar un poquito más allá de eso y pienso que su comportamiento se puede explicar de muchas otras formas. Igualmente, pues la historia nos permite ver cómo la historia de vida y los tipos de padres que han tenido tanto Sofía, Raúl y Jerry, perdón, y Luis también, cómo han influido
precisamente en ese comportamiento que tienen estas tres personas durante su edad adulta o consolidándose, mejor dicho, como en su adultez y saliendo de esa adolescencia a pasar a esa juventud en la que pues ya estamos un poco más consolidadas nuestra personalidad, nuestros valores y nuestras formas de actuar. Entonces es una serie interesante que si bien sí es una serie adolescente que ya es muy típica, sí se desarrolla en una escuela, preparatoria, colegio, llámenlo como quiera, y termina siendo muy típica y con mucha competencia, por supuesto que sí, pero pues como les dije en este video también tiene cosas muy interesantes, muy positivas que pueden o no de su gusto. Por ejemplo, a mí me caga el personaje de Sofía y todos los Sherlock Holmes que se quiere creer, pero puede que a ustedes les guste y les parezca el factor diferenciador de esta serie. Bueno, mis queridos mortales, no siendo más, me gustaría saber a ustedes qué piensan, ya se vieron la serie, no se la vieron, les gustó este análisis de personajes, quieren que de pronto analice algún personaje que estén pensando y pues cuéntenme si creen que faltó algo por decir en este video, si me faltó por hablarles algo de alguno de los personajes que más les llamó la atención de esta serie y si quieren que haga otro tipo de videos hablando de series y películas y personajes famosos, no duden en dejarle un gran like a este video y suscribirse a mi canal de Julieta BS. Recuerden que mi nombre es Julieta BS, sí con esta, y pueden seguir mis redes sociales como Julieta BS, sí con esta, psicóloga honesta con alma negra o www.siconesta.com. Bye bye, mortales.